dijiste a él de que Cristo murió por María, entonces, por María y por todos nosotros también, ¿cómo se le puede responder a estos hermanos? Jesucristo sí murió por todos y murió por la Virgen María y murió para salvarnos del pecado, a ustedes, a mí y a la Virgen María. Él es nuestro Salvador. Jesucristo murió por todos los seres humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí estaba también la Virgen María. Eso es verdad. Y murió para salvarnos del... Eso es verdad. Y Jesucristo me salva a mí del pecado y te salva a ti del pecado y salvó a la Virgen María del pecado. Eso es verdad. Pero la salvación que Jesucristo trajo para los del Antiguo Testamento es distinto a lo que trajo para los del Nuevo Testamento. Y la salvación que trajo para la Virgen María es distinta a la salvación que trajo para nosotros. Porque según San Pedro, primera de Pedro 3:19, él fue a predicarle allá a los espíritus de los que ya habían muerto en el Antiguo Testamento, llevarles la buena nueva también para salvarlos allá. ¿Cómo se dice cuando le pagaban a los maestros? Retroactivo. Retroactivo. Es una manera del Antiguo Testamento. ¿Sí? Le pagó el retroactivo. Primera de Pedro 3:19 en adelante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces esta gente que había muerto en el Antiguo Testamento, Jesucristo también vino y a ellos también los salvó. Retroactivo. A nosotros, a los que estaban ahí presentes, los salvó en el momento. Y a nosotros en futuro. Llevamos 2000 años y ¿quién nos está salvando? Cristo. A la Virgen María también la salvó del pecado, distinto a nosotros. A nosotros nos salvó del pecado porque nosotros caímos en el pecado y Él nos levantó del pecado. Nos salvó del pecado. A la Virgen María la salvó distinto. La salvó del pecado porque no permitió que cayera en él, pero Él la salvó del pecado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted tiene un hijo. Un tigre agarra a su hijo y usted encuentra que el tigre está devorando a su hijo. Usted mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Usted mató al tigre. Y su hijo está vivo, lo estaba atacando. ¿Usted lo salvó o no lo salvó? Sí. Claro, usted cura las heridas y se salvó el hijo. Ahora miramos. Está su hijo, va a su hijo y resulta que viene el tigre. Y cuando usted ve que el tigre va a destruir a su hijo, usted lo dispara. ¿Lo salvó o no lo salvó? Pero no lo tocó el tigre. No lo tocó, pero lo salvó. Al uno lo salvó de una manera y al otro lo salvó. A la Virgen María lo salvó de la segunda manera. Antes de caer en el pecado la salvó. Y a nosotros nos salvó después de haber caído. Pero a los dos nos salvó. El papá salvó al primero de una manera y al segundo lo salvó de otra. ¿Y por qué nosotros decimos que la Virgen María la salvó antes de caer? Porque está escrito, San Lucas, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, habla de que esa mujer, la de Apocalipsis 12:1, una mujer vestida de sol con la luna bajo su pie, parió un hijo, versículo 5, y ese hijo ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, ese es Jesús. Vamos a ver. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No me vengan a decir que fue doña Petra que parió a Jesús, o doña Pánfila. La Virgen María, al Hijo de Dios. Ajá, y cuando el diablo quiso atacarla, versículo 16 del 12, ¿qué pasó cuando el diablo quiso atacarla? Vamos a ver el 16. Pero la tierra
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su Si boca quieren un poquito más atrás donde dice que vomitó el 15. y la serpiente arrojó de su boca. ¿Saben cuál es la serpiente? Versículo 9. ¿Cuál es la serpiente? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Listo. Ahora sí, para que se den cuenta que era el diablo. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer Ahí está atacando a la Virgen María. La quiere hacer caer en el pecado. Arrojó tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. como cualquiera de ustedes y yo, que fuimos arrastrados del pecado y Cristo nos salvó de ese río que el diablo nos mandó y nos arrastró. De ahí nos salvó Cristo. Pero a ella no la salvó del río, a ella la salvó de que el río no la tocara. Ponga cuidado. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.